Vamos a partir definiendo qué es una normativa. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Cuáles son las leyes o las normas que nos rigen respecto de el manejo de reactivos químicos, ¿cierto? Y de cómo se manejan los productos, digamos, que son peligrosos tanto para nosotros como para el medio ambiente. Hay dos tipos de normativas. Uno son los decretos supremos, que son los que redacta algún ministerio, que están establecidos por ley, y otros son las normas chilenas, que redacta el Instituto Nacional de Normalización y que una vez que esa norma se publica o se menciona en un decreto supremo, se transforma inmediatamente en ley. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de normativas, las leyes como tal, como decreto supremo, y las normas chilenas, que también se consideran como ley. ¿Por qué se crearon estas leyes? Porque al Estado le corresponde velar, ¿cierto?, que nosotros vivamos en un medio ambiente libre de contaminación y podamos garantizar el derecho a la protección de salud. Y obviamente con el aumento, ¿cierto?, de la industria y todo lo que vivimos en la actualidad, ¿cierto?, del uso de reactivos químicos que hay, obviamente hay un aumento en los riesgos que amenazan la salud humana y el medio ambiente. Por eso se crearon estas leyes, más que nada para protegernos. Si ustedes han puesto un poco de atención, ¿cierto?, tanto en la calle o en carretera, quizá es muy probable que hayan visto este tipo de camiones, ¿cierto?, que tienen toda la normativa. Ustedes ya conocimos, ¿cierto?, el rombo NFPA. Hay ciertas pictogramas que van en los camiones y que nosotros al verlos ya podemos reconocer inmediatamente a qué riesgo nos exponemos cuando trabajamos con estos reactivos, ¿cierto? O si nos encontramos con este tipo de transportes o de carga. Lo primero que vamos a revisar es el Decreto Supremo 148. Ahí yo les dejé el link para que ustedes puedan verlo, no leerlo porque son muy extensos, puedan verlo, digamos, en su extensión. Si quieren lo revisan, pero es solamente complementario para que lo conozcan. El manejo de residuos peligrosos es el Decreto Supremo 148 y es aquel que define un residuo o desecho y un residuo peligroso. El residuo peligroso, que es lo que vamos a utilizar, digamos, como lenguaje de ahora en adelante, es el residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública y tiene efectos adversos en el medio ambiente, por cualquiera de las vías de manejo, ¿cierto? Y obviamente por eso debe ser controlado. Para identificar o caracterizar un residuo peligroso, dentro de este decreto se definen ciertas características de peligrosidad. Dentro de ellas están la toxicidad en cualquiera de sus tres presentaciones, ya sea aguda, crónica o extrínseca, la inflamabilidad, la reactividad y la corrosividad, ¿ya? Que son términos que ya hemos conocido, ¿cierto? Ya vimos los pictogramas y esas características de peligrosidad van a caracterizar un producto químico como residuo peligroso. Ahí están las definiciones de cada uno, esto lo vimos nosotros, ¿cierto? La toxicidad es cuando la capacidad de una sustancia de ser letal en cualquiera de sus concentraciones. Si es inflamable, ¿cierto? La capacidad de iniciar combustión provocada por la elevación de la temperatura. Reactividad, que el potencial de los reactivos o residuos para reaccionar químicamente se libera de forma violenta. Y la corrosividad es la característica que tienen ciertas sustancias de desgastar los sólidos o producir lesiones en los tejidos humanos. Eso respecto de los residuos peligrosos. Si ustedes ven, yo les voy a pasar de manera muy general todo. Son leyes muy extensas de muchas páginas que sale, digamos, descrito en mucho detalle cada reactivo, qué significa cada uno de esos términos. A mí me interesa que los conozcan, que sepan que existen. Ahora, nuevamente, insisto, les dejé el link para que ustedes lo revisen cuando puedan y conozcan de qué se trata, pero nada más. Otro decreto supremo o ley, el decreto 6, es el REAS. Y este nosotros sí vamos a ver un poco más en extenso porque esta a nosotros nos influye mucho, porque el REAS es la ley que trata los residuos de establecimientos de atención en salud.
todo lo que son clínicas, hospitales, está, ¿cierto?, bajo la normativa del REAS, ¿ya? Esto es muy común, se utiliza mucho en todos los sistemas de salud acá en Chile. El REAS significa Residuos de Establecimientos de Atención en Salud, eso significa la sigla, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver cuál es la ley y qué nos dice la ley de cómo se manejan estos residuos de los establecimientos de atención en salud. ¿Cuál es la premisa? Que los residuos o desechos generados en cualquier actividad puedan presentar riesgos para la salud y la magnitud de este riesgo va a depender de la presencia o concentración de sustancias peligrosas o microorganismos patógenos que estén viables, digamos vivos, ¿cierto?, para producir alguna infección o enfermedad. Y todas las etapas del manejo de este tipo de residuos se debe ir minimizando según el riesgo del residuo que nosotros vayamos manejando. ¿Qué quiere decir con esto? Que se vaya minimizando, que nosotros sabemos si vamos a trabajar con un reactivo químico, el tipo de elemento de protección personal que tenemos o el manejo que tenemos que tener con ese reactivo. O si es un residuo con riesgo biológico, también sabemos los EPP, ¿cierto?, que tenemos que aplicar para el manejo. ¿Qué dice la OMS sobre REAS? La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar un manejo diferenciado para los residuos, ¿cierto?, que se generan en los establecimientos de salud, controlando los riesgos específicos asociados a ellos. Y la OMS ha definido 10 categorías, entre las que se incluyen desechos radiactivos, sustancias químicas peligrosas, metales pesados, etc. Y los ha ido, digamos, disgregando o separando en distintos tipos de residuos, ¿ya? Desechos asimilables a domiciliarios, que es la basura común, ¿cierto? Es la mayor parte de los residuos que puede generar un hospital o un establecimiento de salud, cosa que es muy buena porque esto se va a la basura común, ¿ya? El resto debe tener otro tipo de tratamiento antes de ser eliminado. El MinSal, acá en Chile, ya más interno. El MinSal, no, a diferencia de la OMS, que lo define en 10 categorías, el MinSal define 4 grandes categorías y estas categorías, ¿cierto?, se basan en las que divide la OMS. ¿Cuáles son estas categorías? La categoría 1 incorpora todos los residuos peligrosos, ya vamos a ver la definición. La categoría 2, los residuos radiactivos de baja intensidad. La categoría 3, los residuos especiales. Y la 4, los residuos sólidos asimilables. ¿Ya? No vamos a ver ahora en cada uno en detalle. La categoría 1 de los residuos peligrosos son aquellos que presentan un riesgo para la salud y se basan, ¿cierto?, en el decreto 148. Acá todas las leyes están relacionadas unas con otras. ¿Cuáles son estos residuos peligrosos? Aquellos que tienen toxicidad aguda, como algunos medicamentos. La epinefrina, la fentermina, por ejemplo, son medicamentos que se utilizan en clínica y que al eliminarlos, ¿cierto?, hay algunos riesgos. Aquellos que producen toxicidad crónica, como los medicamentos para las quimioterapias, para las personas que tienen enfermedades oncológicas, cáncer, ¿cierto? Se tratan con este tipo de medicamentos y al momento de eliminarlos se catalogan como tóxicos crónicos. Metanol, acetona, el mercurio, etcétera. Varios otros reactivos y equipos que contienen reactivos, ¿cierto? Y que pueden generar toxicidad crónica tanto a las personas como al medio ambiente. Y como toxicidad extrínseca, el mercurio, productos farmacéuticos con nitrato de plata, elementos plomados, que son aquellos que de toxicidad extrínseca significa que pueden producir un daño, en el fondo, que van a producir un daño fuera, digamos, de su uso. En el fondo, cuando una persona se toma una radiografía, por ejemplo, claro, la persona que toma la radiografía, el tecnólogo, tiene que tener los cuidados propios de su trabajo. Pero la radiografía como tal no va a producir un riesgo en ese momento. ¿Cuándo la va a producir? Cuando yo saque los elementos plomados del equipo como tal, ¿cierto? Y ahí lo va a producir, digamos, fuera de su uso particular. Por eso se llama extrínseco.
También hay productos que producen inflamabilidad, generalmente todos los alcoholes y sus derivados y otros reactivos. Reactividad, como son las baterías de litio, ácido pícrico, que son reactivos, y obviamente las baterías de litio se usan mucho en los hospitales para el funcionamiento de los equipos como tal, de los equipos de mantención en los servicios críticos o la medición de los signos vitales. Todos esos equipos usan baterías de litio y que se deben ir eliminando. Y también algunos reactivos, ¿cierto?, que son corrosivos, como los ácidos sulfúricos, clorhídricos, bases fuertes, etcétera, que se usan también en la parte de laboratorio, en la parte de biopsia, ¿cierto? Y que también tienen riesgo al ser eliminados. Todo esto están dentro de la categoría 1 de residuos peligrosos. En la categoría 2 hay residuos radiactivos de baja intensidad, así los cataloga el MinSal. Estos son aquellos que están contaminados por elementos, ¿cierto?, radionucleidos en concentraciones superiores a los niveles establecidos por la normativa, ¿cierto? Eso se puede buscar, si a alguien le interesa lo pueden buscar, pero son cosas muy, muy técnicas, por eso yo no lo puse acá. Después que se han almacenado, cuando ya tienen tiempo, ¿cierto?, guardados y fuera de uso, se consideran de baja intensidad. Ahora, ¿cuáles son estos? Los más comunes son los que se utilizan en todos los exámenes de escáner, en exámenes de medicina nuclear, como cromo, yodo y algunos otros marcadores, ¿cierto?, que son radioactivos y que se utilizan en la clínica. Los residuos especiales, que es la categoría 3, son aquellos que contienen o pueden contener agentes patógenos en concentraciones o cantidades suficientes para causar enfermedad a un huésped susceptible, ¿cierto? Estos serían todo lo que son cultivos microbiológicos o bacterianos, ¿cierto? Muestras almacenadas, vacunas de virus vivos, placas de cultivo, todo lo que hay en un laboratorio de microbiología. También algunos residuos patológicos, como los restos biológicos, restos de tejido, ¿no?, restos humanos. Ya todo esto que se genera a partir de las cirugías en un hospital, por ejemplo, también son residuos especiales. Residuos especiales son también la sangre y los productos derivados de la sangre, ¿cierto?, que se utilizan más que nada en medicina transfusional o en los bancos de sangre, que no tienen, digamos, análisis para algunas bacterias o virus, y también se consideran todo lo que es los derivados de los pabellones, las gasas, los algodones saturados con sangre. Y esto es importante recalcarlo, tienen que estar saturados, empapados con sangre, porque si no, no se consideran, digamos, como dentro del ítem de residuos especiales. Si ustedes eliminan, por ejemplo, en su casa, por alguna herida o alguna cosa, un algodón con sangre, eso no está considerado como un residuo especial, ¿ya? Tiene que estar absolutamente empapado, ¿cierto?, para poder trabajarse como un residuo especial y en grandes cantidades. Un algodón, 2 algodones o una gasa no implica nada de residuos especiales. También los residuos cortopunzantes y los residuos animales, ¿cierto?, si es que son trabajados en algún laboratorio, también están considerados como residuos especiales. Y en la categoría 4, los residuos sólidos asimilables, como yo también les contaba antes, son todos los residuos normales, como que se generan en una casa, digamos, que también salen en los establecimientos de salud, como serían los residuos, ¿cierto?, de comida, papel, cartón, la basura común. Esos son los residuos sólidos asimilables a domiciliario. ¿Cómo se manejan los residuos de establecimientos de salud? En primer lugar, tienen que ir etiquetados y respetando, ¿cierto?, la forma de eliminación. En las bolsas de colores, ¿cierto?, debe haber un transporte y una recolección interna dentro del hospital o de la clínica, y posteriormente una empresa externa los pasa a retirar cada cierto tiempo. ¿Ya? Esta foto que aparece acá es del hospital de Talca. Si ustedes se fijan ahí, se ven solamente bolsas rojas, que serían residuos peligrosos, ¿cierto? Y los retiran en un camión especial para ese
digamos, fin. Una vez que esa empresa los retira, tiene un manejo externo que consiste en un autoclavado, desinfección, muchas veces incineración de estos residuos y también, obviamente, implica una recolección y transporte que debe ser bajo la normativa. Respecto no sé si hay dudas hasta ahí, respecto del REAS, que es como lo más relevante y asociado a nuestra carrera. Parece que nada. Otra normativa, otra ley muy importante es el Decreto Supremo 43, también les dejé el link ahí, que habla sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas. Antes de eliminarlas definitivamente, las sustancias se deben almacenar. Obviamente ustedes pueden ver aquí en las imágenes que eso no es la forma adecuada, ¿cierto?, de realizar el almacenamiento porque no cumple con la normativa. Si ustedes se fijan, hay desorden, no se sabe qué reactivos son, si pueden estar juntos o no, las repisas no cumplen con la normativa, etc. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta normativa? Que todos cumplan, ¿cierto? Y almacenen de esta forma. Que las repisas cumplan con la norma, que tengan baranda, que los reactivos estén separados según su pictograma, ¿cierto? Según sus características, que se cumpla en el fondo con la normativa para simplemente evitar los riesgos correspondientes a esto. Si es que no se cumple, ya vimos, ¿cierto? Como la explosión que vimos al principio en el video, puede haber algún problema. Para esto deben estar etiquetados, esto también está dentro de la norma, es muy extenso, con mucho detalle. Lo importante que ustedes tienen que saber acá es que obviamente esto es obligatorio en todos los residuos que se almacenen hasta su eliminación y deben tener no solamente el pictograma, sino que un breve resumen, ¿cierto?, dentro de ese etiquetado del residuo, qué es, de dónde se generó, desde cuándo está almacenado y quién es el responsable de, en el fondo, de etiquetar esa normativa, o sea, ese reactivo, perdón. También este decreto indica cuáles son las disposiciones generales para las bodegas, ¿ya? Aquí hay mucho detalle, ustedes lo pueden revisar después, pero en general implica cosas que son de bastante lógica, ¿ya? Que haya mantención de las bodegas, que haya revisión, que el almacenamiento sea el correspondiente, que cuente con un plan de emergencias, que estas bodegas no estén cerca ni de casas habitación, ni salas cunas, ni jardines infantiles, ni nada relacionado, ¿cierto?, con la vida normal o un sector residencial. Debe contar con demarcaciones, con vías de ingreso y circulación todo claro, con duchas, lavabos y todos los elementos de protección personal disponibles, ¿cierto? Y también se debe etiquetar con un número UN, que si ustedes lo buscan en los camiones o en todos lados pueden encontrar. Este número UN es el número asignado por las Naciones Unidas a cada sustancia química, ¿ya? Es un listado muy largo, no vale la pena revisarlo. Si alguna vez necesitan buscarlo, lo pueden descargar, ¿cierto?, de internet, pero tiene una codificación bien específica y esto va en los camiones, ¿cierto? En los mismos reactivos también va el número UN y en las hojas de datos de seguridad. También ahí va este numerito. Otra ley, ¿cierto?, es la norma chilena 382, que es la que clasifica las sustancias peligrosas. Fue actualizada el año 2017 y clasifica, ¿cierto?, las sustancias peligrosas en 9 clases, donde hay varias clasificaciones muy similares a las otras, y aquí uno puede ir poniendo, ¿cierto?, su reactivo, su elemento, según la clase que indique la normativa, ¿ya? Y esto se utiliza para la hoja de datos de seguridad, que es lo que nosotros más vamos a utilizar en el laboratorio. También es una norma chilena, la 2245, y que nos habla sobre todos los elementos de seguridad que nosotros debemos revisar en un reactivo químico. Recuerden la semana pasada cuando vimos el riesgo químico, una de las cosas importantes que tenemos que hacer antes de trabajar con cualquier reactivo es revisar esta hoja. Porque esta hoja es la que va a establecer los requisitos
y la información necesaria, ¿cierto? Y básica para entregar recomendaciones sobre cómo protegernos, cómo trabajar con el reactivo, qué pasa si hay algún accidente, cómo tratamos la emergencia, etcétera, ¿ya? Entonces, es muy importante que cada reactivo tenga su hoja de datos de seguridad o ficha de datos de seguridad. También pueden encontrarlo con ese nombre. La hoja de datos de seguridad tiene 16 puntos de información con distinto contenido, unas más largas que otras. No es que sea una sola hoja, ¿cierto? Sino que son muchos ítems y mucha información respecto del reactivo. Y nosotros al momento de comprar un reactivo o de adquirir, ¿cierto?, algún residuo peligroso, tenemos que exigirlo. Tenemos que exigir esta hoja de datos de seguridad para poder contar con la información necesaria respecto de los ítems que aparecen acá, tanto de la identificación de la sustancia química como del proveedor, para poder contactarnos si tenemos alguna duda respecto del reactivo, los riesgos, qué hacer en caso de emergencia, si se inflama, si se derrama, cómo lo vamos a tratar, cómo se almacena, las propiedades físicas y químicas, etc. Ya tenemos harta información ahí que tenemos que buscar en una ficha de datos de seguridad de un reactivo. Y obviamente también tenemos que saber cómo se transportan estas sustancias. Esto también es una ley, ahí les dejo el link, ustedes pueden revisarlo, es súper largo. Pero lo más relevante es que ustedes tienen que saber que existe esta ley, que es un decreto supremo, el 298, y también hay una norma chilena, la 2190, que aplica en el caso del transporte de las sustancias peligrosas, ¿ya? Esto no lo vamos a tocar en detalle porque ya se aleja mucho de nuestra, digamos, de nuestro interés, pero sí tienen que saber que existe, que no se puede transportar de cualquier forma, y por eso si ustedes van en carretera, por ejemplo, pueden ver los camiones que van llenos de pictogramas, llenos de marcas, ¿cierto? Y la persona que transporta o que conduce ese camión también se tiene que hacer cargo de cómo transporta ese elemento. Entonces, en resumen, lo que vamos a ver de las normativas y lo que me interesa que ustedes tengan claro, que sepan cuál es el decreto, cuál es la norma chilena y sus contenidos básicos, que es lo que está en esta